Gracias, presidente. Un saludo a usted, a la plenaria. Saludar a los funcionarios del gobierno. Señalar que la ley de punto final tiene que ser una ley de punto final y una ley de punto seguido. Yo creo que es un gran reto que se tiene a nivel de la Superintendencia de Salud poder acompañar y revisar los procesos administrativos de más de 1.361 entidades, entre EPS, IPS, ESES, que indiscutiblemente durante muchos años, porque esto es un problema estructural que ha conllevado un déficit de más de 24 billones de pesos, como aquí se mencionaba. Pero aquí hay que revisar también, y en estos pocos meses hay que señalar que ustedes han hecho un trabajo juicioso en algunos municipios para poder llegar rápidamente y cerrar ese desangre que se venía presentando por los recobros. Es indiscutiblemente importante rápidamente trabajar a fin de poder garantizar esa cobertura necesaria en muchos municipios del país, poder pagar las deudas, ponerse al día, poder también trabajar esos máximos valores de recobro en algunas ciudades del país. Este fin de semana estuve en San Andrés y es crítica la situación, no hay ningún tipo de garantía, ni siquiera en este hospital de primer nivel, tienen que ir hasta Barranquilla si hay un accidente. Y pues es bastante doloroso escuchar a los pacientes reclamar un buen servicio de calidad, un servicio oportuno, un servicio que permita también, como lo establece esta ley, calidad, penalidad. Si usted le va bien, pues permanece en el sistema, si le va mal, pues usted va a tener una penalidad. Cuando uno revisa, lo que uno observa es que los usuarios del sistema recurren a la tutela como el instrumento más eficiente para la garantía de su derecho. Aquí ya se manifestó, esto es un derecho y como tal hay que garantizarlo. Más de 207.000 tutelas se presentaron el año pasado y cuando uno va al detalle, uno podría prácticamente definirla en tres grandes grupos. Un grupo por negación de medicamentos. Usted mencionaba ahora que han empezado a hacer una intervención sobre los costos de los medicamentos, sobre todo los medicamentos de enfermedades de alto costo o enfermedades asociadas con tratamientos complejos. El segundo gran grupo de tutelas, la negación de los servicios, y ahí uno escucha a los pacientes cuando llaman a las EPS, a las IPS a expresar las citas y prácticamente hay que tutelar o buscar en cierto modo la ayuda de la personería para poder buscar una cita pequeña, menor, inclusive citas de prevención. Creo que aquí las EPS tienen que también, las IPS, volcarse a la prevención. Y el otro grupo, un 50.000 tutelas relacionadas con la demora en el otorgamiento de las citas. Por citar un caso muy cercano, una familiar en un tratamiento de optometría, una revisión por un glaucoma, 4 meses esperando una cita de valoración, 4 meses en el departamento del Tolima. 207.000 tutelas. Aquí viene una reforma a la justicia y el Partido Mira va a ser defensor de la tutela, porque es un instrumento eficaz para la garantía de este derecho fundamental. Evidentemente con algunas acotaciones que en algunos sectores se puede considerar como abusos. Señalar también que hay un gran reto en el déficit de infraestructura. Un déficit, porque aquí vamos a atender una enfermedad que viene de tiempo atrás, pero hay que mirar hacia adelante. Hay un déficit de más de 32.000 camas en el país. Departamentos que no tienen absolutamente nada. Ya mencioné uno, San Andrés, pero si no va al Guainía, al Baipés, al Amazonas, departamentos de periferia, por llamarlos así, la situación es bastante crítica. Yo creo que me gustaría que ahora me explicaran cuál va a ser ese plan de ayuda a esos departamentos de frontera. Y nosotros, el Partido Mira, en términos de infraestructura, ha venido señalando la necesidad de poder contar con unas unidades oncológicas públicas. Hoy en el país solamente hay una y está ubicada en el departamento de Nariño. En promedio, más de 100.000 nuevos pacientes por año de cáncer hoy se presentan y tienen que recurrir a entidades privadas para sus tratamientos, que son tratamientos muchas veces no solamente costosos, sino de difícil acceso. Pacientes que demoran meses para poder conseguir una cita, e inclusive teniendo
medicina prepagada o planes complementarios, las citas son bastante difíciles de obtener, porque la gran mayoría de estos tratamientos les está copando el sector privado. Aquí hay que ir por una apuesta concreta en el tema de cáncer. Hace pocos días, en el departamento de la senadora Aide nos señalaban que más de 2.800 niños quedaron en una situación de indefinición precisamente porque se cerró una IPS y esa IPS no había contratado con la entidad privada para el tratamiento respectivo de estos niños con cáncer. El otro aspecto que quiero señalar es que esta intervención uno podría asimilarla con otro tipo de intervenciones que se hacen en servicios básicos. Si uno revisa, por ejemplo, el servicio de agua potable y saneamiento básico por la Superintendencia de Servicios Públicos, intervienen estas empresas no solamente para sancionarlas, sino también para poder generar un plan de acción. En algunos casos, esa intervención señala inclusive hasta gerentes en propiedad. Me gustaría, superintendente, revisar si ustedes tienen esa visión, no solamente el poder sancionatorio que la ley les otorgó, sino también en qué medida puede también la superintendencia acompañar a las IPS y a las EPS en un plan de mejoramiento. Muchas de ellas requieren ese plan de acompañamiento, que va inclusive de una ley que aprobamos hace poco, un proyecto de ley de poder generar una historia clínica digital que permita darle una trazabilidad al paciente, revisar cuáles son las consultas más frecuentes, cuál es el costo de esas consultas o de sus medicamentos y revisar una trazabilidad para poder determinar en qué EPS o qué IPS se están generando arbitrariedades. Yo creo que eso va a ser un punto, digamos, esencial para poder evitar distorsiones en el pago en el sistema. Y señalar por último, presidente, me inquieta porque cuando se intervienen estas IPS o EPS, terminan también los trabajadores de la salud prácticamente en una situación de indefinición laboral, porque no se hace un plan previo de acompañamiento para que puedan ser reubicados en instituciones públicas o instituciones de prestación de salud similares, sino que un día a otro no, se cerraron estas IPS en el departamento de Antioquia, en el departamento del Quindío, en el departamento de Risaralda o en el Chocó, y quedan los prestadores, queda sobre todo el personal médico indefenso, sin ninguna herramienta para garantizar sus derechos laborales. Entendimos cuando aprobamos la ley de punto final que los primeros en acudir, digamos, a este sistema de pago de deudas, de atención, van a ser los trabajadores del sector salud. Pero aquí hay que también pensar en un sistema que los proteja de manera más sistémica. El nivel de subcontratación, de abuso, de verdad, de horarios extendidos en el personal médico y también asistencial es bastante crítico. Es un reclamo que a viva voz pues se vive hoy en el país. Queríamos dejarles estas inquietudes, sobre todo, digamos, porque usted tiene una herramienta que está utilizando y la herramienta es para ejecutarla, para demostrarle al país que usted tiene, como usted le decía, la capacidad gerencial para poder hacer del sistema un sistema de acceso rápido, de calidad, poder darle orden, pero también ponernos en los pies del usuario del sistema que requiere prontitud. Yo creo que hay que trabajarlo en esas dos vías, porque nada ganamos haciendo unas sanciones o señalando unas medidas sancionatorias administrativas si por otro lado no garantizamos un acceso rápido y equitativo al sistema. Yo creo que ese es el mensaje central que la bancada de Mira le quiere plantear en el día de hoy. Era eso, presidente, muchas gracias.